Hoy vamos a hablar de un tema que podría afectar indirectamente al mundo entero, y que es un fenómeno que se va ampliando cada vez más, la Unión Europea y su posible fracaso. Pero antes de empezar tenemos que entender qué es y por qué se conformó en un primer momento, y las distintas etapas que tuvo para llegar a ser lo que hoy es. Si bien hay varios intentos en el mundo como el Mercosur en Sudamérica o el NAFTA en Norteamérica, ninguno llegó al nivel de integración que obtuvo la Unión Europea. Tendríamos entonces que remontarnos a mediados del siglo XX, una época dura donde luego de dos grandes guerras mundiales que ocurrieron con fuertes corrientes ultranacionalistas, Europa había quedado destruida en ambos bandos. Fue entonces que, con el anhelo de evitar un nuevo conflicto en la región, es que un grupo de naciones, las cuales son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, o mejor conocida como Holanda, que fueron en sí las que mayor participación tuvieron en el inicio del conflicto, se ponen de acuerdo para lograr una unión económica y política. Hay que destacar que también por aquella época comenzaba la Guerra Fría entre dos grandes potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética. Europa pasaba de un primer plano a un segundo y encima devastada, lo que hizo tomar conciencia a sus habitantes de que debían cooperar entre sí para salir adelante. La forma en que iban a dejar de tener conflicto los países que se unieran era creando una interdependencia entre ellos. Esta idea es propuesta por un tal Schuman, que proponía convocar a todos los países que lo desearan a someterse a una única autoridad que maneje los recursos y producciones estratégicas de la región. Los primeros fueron el acero y el carbón, fundamentales para la creación de armamentos y para su producción. Entonces, en 1951, se firma el tratado que institucionaliza la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En mayo de 1952, ya en plena Guerra Fría, se firmó en París un tratado que establece la Comunidad Europea de Defensa, que permitía el armamento de Alemania Occidental en el marco de un ejército europeo que, como ya sabemos, había quedado dividida una mitad para la Unión Soviética y la otra para Estados Unidos. En este caso, la mitad de Estados Unidos, que era la que integraba esta agrupación de naciones. En 1957, más importante aún, llega la firma de los Tratados de Roma. Las 6 naciones deciden avanzar en la cooperación conjunta en los dominios económico, político y social. La meta que se planteaban fue lograr un mercado común, que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y de capitales. Así es que en 1958, solo un año después, se crea la Comunidad Económica Europea, que es la entidad internacional de tipo supranacional dotada de una capacidad autónoma de financiación institucionalizada por este tratado y que estrechaba aún más la cooperación entre estos países. Este documento formó una tercera comunidad separada de la Unión Europea, pero con los mismos miembros y de duración indefinida. El Euratom coordinaba los programas de investigación de la energía nuclear. Bien, de esta forma ya tenemos un bosquejo inicial de la Unión Europea, pero todavía no llega a ser lo que es hoy en día. En 1965 se unen estas tres comunidades que eran la Comunidad Económica Europea, la Euratom y la Comunidad Europea de Acero y de Carbón. La manera en la que lo hacen es fusionando el órgano ejecutivo en una Comisión Europea y un Consejo de la Unión Europea. Digamos que sería así como el poder ejecutivo y el legislativo en el caso de un país. En 1986 se firma el Acta Única Europea que busca redinamizar la construcción europea fijando la consolidación de mercado interior en 1993 y permitiendo la libre circulación igualmente de capitales y servicios. Las competencias comunitarias son ampliadas a los dominios de la investigación y el desarrollo tecnológico, medio ambiente y política social. El Acta Única consagró también la existencia del Consejo Europeo, donde se reúnen los jefes de Estado de los países miembros. Ojo que no es lo mismo que el Consejo de la Unión Europea. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht, o de la Unión Europea, que introduce una nueva estructura institucional. Esta estructura estaba compuesta por 3 pilares. Comunitario, que son las 3 comunidades que mencionamos anteriormente, la atómica, la de acero y la económica europea. La política exterior y de seguridad común, y la cooperación policial y judicial en materia penal. El Tratado de Maastricht también creó la ciudadanía europea y permitió circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. Con este tratado también se decidió la creación de una moneda única europea, el euro, que entraría en circulación en 2002 bajo control del Banco Central Europeo. A lo largo de estos años, la Unión Europea comenzó a expandirse por el continente europeo, fundamentalmente entre los países de la Europa Occidental, como el caso del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en 1973. En 1981 se une Grecia, en 1986 España y Portugal, Alemania Oriental en 1990 y Austria, Finlandia y Suecia en 1995. En 2004 tuvo lugar la mayor ampliación que se ha dado en la Unión Europea, con la entrada de 10 nuevos miembros de Europa Oriental: Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. A comienzos del 2007 se incorporaron Rumania y Bulgaria, y por último en 2013 se une el país número 28, Croacia. En el año 2002 se extingue la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, tras finalizar su periodo de validez, que fueron 50 años, y su ámbito de actuación quedó englobado en el de la Comunidad Europea. En 2007 se firmó el conocido como Tratado de Lisboa. Este tratado tenía como objetivo mejorar el funcionamiento de la Unión Europea mediante la modificación del Tratado de Maastricht. ¿Te acordás? El de los 3 pilares. Y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. La modificación tenía como objetivo un Parlamento Europeo con mayor peso mediante la extensión del procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la Unión Europea, la eliminación de los para entonces obsoletos 3 pilares de la Unión Europea, el nombradísimo Maastricht, y la creación de las figuras del presidente del Consejo Europeo y alto representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad, para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la Unión Europea. Bueno, hasta acá tenemos la conformación de la Unión Europea, una historia de más de 60 años. Pero, si era tan bueno, ¿por qué peligro hoy en día? Podemos decir que a lo largo de estos extensos años, la situación geopolítica cambió rotundamente. Ya no existe una guerra fría entre dos superpotencias y los ultranacionalismos quedaron extintos, además del comunismo. Digamos que la situación cambió y las causas que originaron a la Unión Europea ya no existen. Todo lo contrario, hoy en día se generaron nuevos problemas y conflictos que quizás requieren de una nueva solución. Podríamos destacar 4 problemas que son los que la Unión Europea parecería no poder resolver. En primer lugar tenemos la crisis migratoria. Ya todos conocemos el problema, fue muy debatido en su momento y hoy en día está medio olvidado. Según el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que en el 2015 más de 1 millón de personas cruzaron el Mediterráneo para escapar de la guerra y la pobreza en sus países de origen. Y esto no se detuvo hasta lo que va del 2016. Bien, como todos sabemos, Europa no tiene una estructura migratoria como otros países de América, por eso la deficiencia en la organización genera conflictos. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, alertó del riesgo de supervivencia del espacio sin fronteras Schengen, en un momento en el que los estados introducen alegremente controles en sus límites para contener el flujo migratorio. Para Paul Morilas, investigador principal para Europa del Instituto CIDOB, países como Grecia, al tratar de cumplir con lo firmado en la Convención de Dublín, ya desbordaron su capacidad de dar asilo y ahora son amenazados por la Unión Europea dentro de la política Schengen. Se puede decir que este problema desencadena los siguientes. En segundo lugar tenemos el terrorismo yihadista. Si bien es cierto que los bombardeos de la coalición internacional han debilitado las estructuras militares y de financiación del grupo terrorista Estado Islámico, la amenaza parece igual de latente para los países de Europa, especialmente para el Reino Unido y Francia. Según Salvador Laudes, en ese sentido, falta compartir mayor información e integración entre las distintas policías y servicios de inteligencia de Europa. En tercer lugar está el reciente y famoso Brexit, o salida del Reino Unido. Pero, ¿qué es el tan mencionado Brexit? Es una meta política perseguida por determinados partidos políticos, grupos civiles y personas individuales del Reino Unido, que buscan que su país abandone la Unión Europea. El retirarse de la Unión Europea es un derecho de los Estados miembros en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Ya en 1975 se había celebrado un referéndum sobre la permanencia del país en la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea, con un resultado favorable a la continuidad en el bloque. En 2016 se produjo un nuevo referéndum sobre la pertenencia británica a la Unión Europea, que se celebró el jueves 23 de junio de 2016 y arrojó un resultado favorable a la salida de la Unión Europea, con casi un 52% de los votos frente a un 48% que quería la permanencia. ¿Por qué se votó a la salida? La votación fue muy diversa. Según los británicos que votaron a favor de la salida, lo hicieron por temor a la fuerte inmigración que se estaba dando en Europa. Algunos denunciaban que además de la recesión económica, los puestos de trabajo peligraban por la entrada de inmigrantes. Inclusive, según las estadísticas de la zona con población más trabajadora, fue la que votó la salida. Por último tenemos la no reactivación económica. Si bien el mundo entero se encuentra estancado, no hace falta decir que el gigante chino empezó a crecer muchísimo menos que antes, aproximadamente un 6,9%. No es la excepción Europa, que con la crisis de la zona euro, que ya venía planteando un escenario favorable con la caída de España, Italia y Grecia, y casi produce la salida de este último a finales de 2009, los especialistas estimaban un crecimiento para el 2016 que todavía hoy en día no se ve y parece que seguirá igual. En conclusión, se puede decir que Europa genera una indiferencia generalizada entre la ciudadanía.
En Alemania, el discurso de los euroescépticos cobró fuerza tras orientar su mensaje hacia la xenofobia contra los refugiados, en plena caída de popularidad de Angela Merkel y en un país que, a escala parlamentaria, parecía inmune al populismo ultraderechista. Otro ejemplo de ello se vive en Francia, con el Frente Nacional de Marine Le Pen, otro ultraderechista, y esto se repite en los diversos países que conforman la Unión Europea. Los ciudadanos ya no ven a la Unión Europea como una solución a los problemas, sino como el problema en sí, lo que se tiende a que elijan a la separación del resto de los países y la protección a nivel nacional para poder resolver sus problemas económicos. Bueno, llegamos al fin del video. Si les gustó suscríbanse y por favor denle me gusta y compartan. Nos vemos en otro video. Chao.